Buenas noches, hermanitos. Bendiciones, Dios los bendiga. Esta noche quiero compartir con ustedes algo que yo he analizado en el transcurrir del tiempo que he estudiado la doctrina católica. Y yo pude ubicarme en el Evangelio de San Juan y pude ver que allí disimuladamente está plasmada la doctrina católica, aquella doctrina que tanto critica, la doctrina de la iglesia más criticada en el mundo, la institución más odiada, pero la más amada por los que somos católicos, pero católicos de convicción. Empecemos así. La doctrina católica en el Evangelio de San Juan, por este servidor Javier Zavala. En esta versión veremos que una gran parte de la doctrina católica, por no decir toda, está plasmada en el Evangelio de San Juan. Veamos. Capítulo 1. Tenemos aquí para decirle a aquellos hermanitos que niegan la divinidad del Señor Jesús, de nuestro Señor Jesucristo, e incluso se atreven a decir algo tan grave como que Constantino fue el que inventó la Trinidad. Y aunque no estoy hablando de historia, sí me gusta involucrar la historia, porque Constantino, el interés de él pues era que se dijera de una vez cuál era en sí la doctrina oficial, porque en este entonces se hablaba mucho de muchas herejías como el arrianismo, donatismo, los docetas, muchas cosas que no pertenecían a la doctrina oficial. Entonces, allí, en el capítulo 1 de San Juan, en el versículo 1 dice así: en el principio existía la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Entonces aquí podemos ver que la palabra, siempre se sabe que la palabra es Jesús. Aquí solo nos dice que estaba con Dios, o sea, estaba lleno del Espíritu Santo. Y la palabra era Dios. O sea, aquí podemos ver la divinidad del Señor Jesús. Otra cosa que podemos ver en el mismo capítulo, versículo 14, dice: y la palabra se hizo carne, y puso su morada entre nosotros, y hemos contemplado su gloria. Gloria que recibe del Padre como Hijo único, lleno de gracia y de verdad. Esto es para aquellas personas que niegan la encarnación. Recuerden que el gnosticismo, los gnósticos, han negado la encarnación porque ellos no aceptan nada físico, nada material. Habían muchos gnósticos que, aunque se hicieron cristianos, no tenían toda la doctrina, la fe completa, porque ellos se inclinaban a creer, no creían en que el Señor hubiera venido en persona, se hubiera hecho persona. En el capítulo 2 vemos donde dice así, versículo 1: 3 días después se celebraba una boda de Caná y Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Fue invitado también a la boda Jesús con sus discípulos. Y como faltara vino, porque se había acabado el vino de la boda, le dice a Jesús su madre: no tienen vino. Jesús le responde: ¿qué tengo yo contigo, mujer? Todavía no ha llegado mi hora. Dice su madre a los sirvientes: haced lo que él los diga. En el capítulo 11 dice así: así en Caná de Galilea dio Jesús comienzo a sus señales
y manifestó su gloria y creyeron en él sus discípulos. Tenemos que tener en cuenta, hermanitos y hermanitas, que esa no era la obra del Señor, empezar a hacer su obra al público, ¿sí? Pero mire que fue tanta la importancia, la intercesión de su madre, que adelantó este acontecimiento, este día, y ella dio por hecho que su hijo le iba a conceder lo que ella le había pedido. Y le dice a ellos, haced lo que él os diga. Con razón siempre se nos ha dicho, tengamos mucha fe en la intercesión de María. Recordemos que la doctrina católica enseña que María intercede es ante nuestro Señor Jesucristo y el Señor intercede ante su Padre. Bueno, entonces podemos también tener en cuenta, hermanitos, que nuestra Madre Espiritual, que esto lo veremos ahora, ella presentó al mundo al Señor Jesús con su primer milagro. Bueno, esto ya lo podemos dejar allí y seguir en el siguiente tema. El capítulo 3 nos habla de nacer de nuevo cuando este hombre Nicodemo le hace una pregunta al Señor y el Señor le contesta con sus palabras sabias, pero Nicodemo, aunque era un maestro, dice no entender lo que el Señor le decía. La cita bíblica dice así, capítulo 3, versículo 2. Fue donde Jesús de noche y le dijo, recordemos que está hablando de Nicodemo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede realizar las señales que tú realizas si Dios no está con él. Jesús le respondió, en verdad te digo, el que no nazca de lo alto no puede ver el reino de Dios. Dícele Nicodemo, ¿cómo puede uno nacer siendo ya viejo? ¿Puede acaso entrar otra vez en el seno de su madre y nacer? En el versículo 5 el Señor respondió Jesús, en verdad te digo, el que no nazca de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Es muy importante el versículo que viene, hermanitos, porque este versículo me hizo caer en cuenta a mí de la importancia del bautismo de los infantes. Recuerde que yo estaba en una línea sin que no creíamos en el bautismo de los infantes. Dice, versículo 6 dice, lo nacido de la carne es carne, lo nacido del espíritu es espíritu. Hermanitos, aunque yo no soy un teólogo, yo soy un humilde servidor, igual que muchos de ustedes. Sí quiero darles a entender ustedes lo que yo entendí aquí. Dice, lo nacido de la carne es carne. Quiere decir para mí que cuando un niño nace es criatura, es criatura. Pero cuando el niño es bautizado ya es hijo de Dios, porque es nacido del Espíritu, es espíritu. Dice el versículo 7, no te asombres de que te haya dicho, tenéis que nacer de lo alto. El viento sopla, mire bien lo que dice aquí. El viento sopla donde quiere y oye su voz, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que nace del Espíritu. Pues sabemos que un niño no sabe nada, pero dice, y oye su voz, pero no sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que nace del Espíritu. Tenemos que tener en cuenta de que en ese entonces se estaba hablando a los adultos, porque los adultos son los que tenemos la obligación, el deber de enseñar a los hijos. Y si nace un niño, debemos de bautizarlo para que sea
hijo de Dios, no solo criatura, porque él va a ser criatura, como dice en el 6. Lo nacido de la carne es carne, lo nacido del espíritu es espíritu. ¿Ya? Para nosotros, la doctrina católica, este nacer de nuevo es el bautismo. Mire que en todas partes, cuando se nos dice que hubo a personas que se arrepintieron, pues como eran adultos, al recibir una pequeña catequesis, lo primero que hicieron fue ¿qué? Bautizarse, bautizarse. Recuerden que cuando Pedro les habló a aquellos hombres, a aquellos israelitas, y les dijo lo grave que ellos